Hola de nuevo, vamos a continuar con la siguiente sesión de la jornada que va a tratar sobre la guía de los comedores escolares y su supervisión. Para esta mesa vamos a contar con dos profesionales del sector de la nutrición y del sector de la salud pública. Va a estar en esta mesa Rafa Birlanga, que es diplomado en nutrición humana y dietética por la Universidad de Alicante y actualmente es vicepresidente del Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de la Comunidad Valenciana y desarrolla su actividad laboral en la empresa Comer RB. Él nos va a comentar de primera mano la participación del Colegio de Dietistas Nutricionistas de la Comunidad Valenciana en la elaboración de la guía de comedores escolares que se ha publicado recientemente. Por otro lado, vamos a tener a Cristóbal Llorens, que es diplomado en Enfermería y en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Alicante y actualmente es enfermero del Centro de Salud Pública de Denia, perteneciente a la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. Además, también es profesor asociado del Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante. Él nos va a dar a conocer la función que tienen los centros de salud pública en la supervisión de estos comedores escolares. Muchas gracias a los dos por estar aquí y podéis pasar a exponer vuestras ponencias. Muchas gracias. Hola, buenos días. En primer lugar, agradeceros la invitación a la cátedra, a esta segunda jornada. Y bueno, yo soy Rafa Birlanga, hoy vengo a hablaros en representación del Codinukova y vamos un poquito a analizar la guía de comedores escolares de 2018, en la que como entidad participo. Antes de empezar, vamos a echar una pequeña mirada al pasado para ver cuál es la situación en la cual veníamos en la Comunidad Valenciana con lo referente a los comedores escolares, para ver la importancia de los mismos. Como podéis ver, en las diferentes encuestas de salud de la Comunidad Valenciana se recogía cuántos escolares comían en el comedor escolar. Y ahí vemos que desde 2001 hasta 2016, en las tres primeras encuestas, el crecimiento de los usuarios de este servicio público, ¿vale?, el comedor escolar, pues ha ido incrementándose de manera notable. En el 2016, tal vez por la crisis que sufrimos a partir de 2008, ha habido un pequeño descenso, pero bueno, podríamos hablar que en torno a un 40% de los escolares de nuestra Comunidad Valenciana hacen su ingesta principal en los comedores escolares. Y me gustaría que retengamos este dato porque luego lo seguiremos utilizando. Bueno, también quería traer aquí el que reflexionemos un poco qué diferencia hay entre comer en casa o comer en el comedor escolar. Es decir, cuando comemos en casa, desde pequeños, vamos adquiriendo esos hábitos de alimentación que los dietistas y las dietistas nutricionistas hacemos tanto hincapié, sobre todo en consulta, pero bueno, también a nivel educativo, y que son en casa donde empezamos, pues, por ejemplo, a formar esos primeros olores o esos sabores que nos van a ser o nos van a acompañar durante toda nuestra vida. También vamos a empezar a conocer y a percibir esos platos tradicionales, locales o de cada casa, en la utilización de especias, de sabores diferentes, aunque sea un mismo plato. También empezamos a aprender y a reconocer el tamaño de las porciones, que en este caso nos sirve pues, generalmente nuestra madre o nuestras abuelas en casa, y muchas veces pues, podemos ver que familias tienen una costumbre de tener raciones o porciones en los platos más grandes y otras más pequeños. Todo esto también lo vamos a ir adquiriendo en esos hábitos de alimentación que hacemos en casa. Sobre todo, como os he dicho, empieza a aparecer o a formarse desde que somos más pequeños nuestro paladar o nuestro gusto personal, porque habremos
que compartimos con toda la familia y otras que nos gusten más o nos gusten menos, pero es ahí en casa, en torno a la mesa, donde empezamos a generar ese gusto personal por los alimentos. Y sobre todo hay una relación familiar y social en torno a los que nos rodean, ¿vale? En este caso pues, sería nuestra familia o nuestros seres más queridos. Y claro, esas cualidades o esos hábitos de alimentación, mi pregunta o mi reflexión que también lanzo un poco a la sala es si se trasladan o no al comedor escolar. Bien, una vez visto o viajado al pasado, vamos a volver al presente, al aquí y al ahora, y os voy a hablar brevemente de esta pequeña guía. Bueno, como quería comentaros, el colegio participó en la redacción de la guía a través, en este caso, de una colegiada que tenemos el honor de que esté también hoy con nosotros en una de las mesas, así que quizás las preguntas más técnicas puedan ser respondidas por ella mejor que por mí, que ella es Inma Girba, y bueno, yo intentaré responder si tenéis alguna sobre la guía. Pero bien, en la redacción de esta guía, como os comentaba, participa el Codinucova o el Colegio de Dietistas Nutricionistas de la Comunidad Valenciana. Y bueno, ¿por qué lo hacemos o por qué se cuenta con nosotros? Bueno, principalmente, como podéis ver ahí, el Colegio de Dietistas Nutricionistas es una entidad de derecho público, ¿vale? Por lo tanto, es una entidad que vertebra, en este caso, a la profesión, es decir, defiende a los profesionales de la dietética y nutrición en el entorno de la Comunidad Valenciana, pero también es garante de la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestra comunidad. Por lo tanto, nosotros como Colegio de Dietistas Nutricionistas podemos y debemos estar en la redacción de esta guía o de todo lo que tenga que ver con la alimentación dentro del ámbito de nuestra comunidad autónoma. También tenemos un contacto estrecho y positivo con la Administración, en este caso con la Consejería de Sanidad junto con la de Educación, pero la Administración recurre a nosotros en las situaciones o los ámbitos competenciales que nos corresponden. Antes de nada, en relación a la guía, bueno, como sabréis, en estos días o en estos meses de pandemia, claro, el curso escolar ha quedado suspendido y también con ello el comedor. Y fijaos que antes decíamos que un 40% de los escolares hacen su ingesta principal, la del mediodía, en dicho servicio, ¿no? En el comedor escolar. Bueno, en nuestro caso, la Generalitat Valenciana optó porque ese servicio se siguiera dando a través de un cheque comedor, que lo denominaron ellos, que era un cheque que cada 15 días se le entrega a las familias de bajos recursos para que puedan seguir teniendo, en este caso, los alimentos para el consumo en el hogar de los más pequeños, que hacían uso del comedor escolar. En nuestro caso, la Administración recurrió a nosotros y con la plataforma Escoles que Alimentan, que es una plataforma creada desde distintos ámbitos, tenemos la comunidad educativa, donde estarían las AMPAs reflejadas. También tenemos la sociedad civil a través de diferentes asociaciones, como sería Justicia Alimentaria y CERAI, y la Administración, representada por las naves, que es la Fundación del Ayuntamiento de Valencia, y nosotros como entidad de derecho público, el colegio, que participamos activamente en la promoción y adecuación de este cheque comedor que se le entregaba a las familias. Es decir, no queríamos que solo se le diera los recursos económicos para que ellos o estas familias pudieran adquirir los alimentos, sino también que se le ha facilitado una serie de recomendaciones de alimentación, una serie de menús que se van renovando para que, dotar a las familias de ideas y sobre todo de información para poder realizar unos menús saludables durante el confinamiento
y de un listado o una lista de la compra acorde a esos menús que se facilitan. El cheque solo se puede comprar alimentos de primera necesidad que nosotros ya a través de los menús y del listado ya les vamos supliendo. Y todo esto se entrega a la familia un poco, como decíamos, para garantizar o asegurarnos, por lo menos que la información les llegue, de que hagan unas buenas elecciones a la hora de la compra y luego una puesta en práctica en casa a la hora de comer. Bueno, cortando este pequeño paréntesis, un poco para que veáis que aunque ahora mismo no hay comedor escolar, pero sigue siendo, o seguimos manteniendo un poco la misma infraestructura de que esos escolares puedan seguir teniendo esa comida en casa. Y bueno, como os decía, la guía en números o en cifras, en función del curso escolar 2017-2018, recogía que, bueno, ese 40% de los escolares hacen aproximadamente unas 170 ingestas al año, porque son los días lectivos de clase, y eso al final se convierte en prácticamente la mitad de las ingestas que hacen en total de un año. Es decir, al final por eso también creo que la alimentación y los hábitos de alimentación dentro del comedor escolar son importantes porque se van casi el 50% de esa educación en hábitos que hemos visto al principio que generalmente se hace en casa. Bueno, son 1.367 comedores escolares que se reparten en todo el territorio valenciano. Mayoritariamente se encuentran en la provincia de Valencia unos 700, unos 440 o 48 en la provincia de Alicante y unos 280 o así en la provincia de Castellón. Y al final, pues bueno, sale la friolera de unos casi 18.000 menús anuales que se reparten en toda la Comunidad Valenciana a los menores entre 3 y 16 años, que digamos que sería la edad en la que se marcan los comedores escolares que tienen los centros educativos. Y bien, un poco hablando de los objetivos o de qué contiene la guía. Bueno, por supuesto hay una parte nutricional muy bien adecuada y muy bien adaptada. Ahí hablaríamos de que aparece una adecuación en raciones, en energía, en calorías, según los diferentes grupos de edades. También adecuados a estos grupos de edades encontramos los macronutrientes, que hablaríamos de hidratos de carbono, grasas y proteínas, y también la adaptación de micronutrientes en esa comida. Claro, lo que se hace es realizar todos estos cálculos para ajustarlo a la ingesta del mediodía, que sería la que estamos valorando en este caso. Con respecto a la guía y transformando un poco esa nutrición en alimentos, ¿vale? Lo que se ha buscado y lo que se ha primado es la mayor presencia de verduras y frutas en los diferentes menús o recomendaciones diarias, un incremento en el consumo de legumbres e integrales a nivel semanal durante los mismos menús y un descenso, en este caso, de la frecuencia del consumo de carnes, de alimentos procesados, sobre todo cárnicos, pero también de pescados, y salsas y frituras que se encuentren en la menor cantidad posible. Por supuesto, esta guía cuenta con la adaptación a la ley en el tema de alérgenos y también de preferencias alimentarias. Y una parte de la guía importante que incorpora para adherirse un poco también a esa Agenda 2030 de la OMS y a las diferentes directivas de la Unión Europea que así nos encauzan, que sería la de la búsqueda, lo denominado la sostenibilidad. Bueno, una guía o unas ideas también muy acordes a lo que esta cátedra con respecto a la gastronomía local y autóctona siempre van de la mano, que sería en este caso más concreto, pues hablaríamos de que la guía prima en los menús los alimentos de temporada, si es posible que sean de producción local o autóctona, y también esta guía en los anexos finales aporta menús de ejemplo
que bien le sirven o a los propios centros escolares o a las empresas para tener una referencia de cómo toda esa práctica, toda esa teoría que hemos ido viendo a nivel nutricional en cuanto a raciones, alimentario, en cuanto a grupos de alimentos, pues lo transformamos en ese menú, como siempre adaptado a las edades y por ello en función de su energía y a sus cantidades que tenemos en la parte final y podemos valorar de una forma más rápida y más práctica. Y bien, no me quiero extender mucho más, hablaríamos del futuro. Y bueno, cuando hacemos referencia a esto, pues principalmente desde el colegio lo que queremos buscar son tres cosas, o vamos a dejar tres ideas. Por supuesto, mantener y seguir mejorando esos aspectos nutricionales para el crecimiento de los más pequeños. Como sabéis, el sobrepeso y la obesidad sigue en alza, sí que es una verdadera pandemia, sobre todo en nuestros países occidentalizados, y lo que buscamos pues es la mejora de la nutrición, por lo menos en los menús escolares que se aporten y que la administración sea garante de ello. Aquí, de esta forma, pues bueno, también nos gustaría reivindicar esa buena nutrición y alimentación y así, desvincularnos un poco de los Ayuso King, los menús estos de la Comunidad de Madrid, que, al final vemos que no cumplen con los parámetros o aspectos que recomendamos los profesionales en cuanto a una alimentación adecuada. También un poco en esa parte de la mejora de hábitos de alimentación en el comedor escolar, pues bueno, sería el fomento y aprendizaje en el consumo de verduras. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, muchas veces nosotros podemos poner o podemos exigir que aparezca la verdura en los menús y así aparece, pero claro, luego lo que de verdad deberíamos conseguir es que se coman esa verdura. Muchas veces lo que se ha visto en esas encuestas de valoración es que aparece la verdura, pero luego esa verdura, por desgracia, acaba en la basura porque no se la come. Entonces, bueno, sería un poco trabajar y fomentar en cómo educar en comerse la verdura, incrementar, como decíamos, los productos locales y de temporada y también, ir introduciendo quizá más recetas locales, tradicionales, que puedan recordar a esas recetas que nuestras madres y nuestras abuelas nos han hecho o nos hacen en casa y que también en el menú del comedor escolar estén presentes y así seguir incentivando esos hábitos en la alimentación. Aquí, pues, por ejemplo, como veis, una gran parte de la responsabilidad ya cae en el tándem este que tenemos, o estamos intentando forzar con los cocineros, de que vayan introduciendo mejores técnicas para la precocción y preparación de alimentos que sean más apetecibles para los más pequeños y pequeñas, esos alimentos de temporada y esas recetas tradicionales que bien saben ellos trabajar, pues a lo mejor cómo adaptarlas o cómo ir introduciéndolas poco a poco en esos nuevos menús escolares. Y por supuesto, como meta final o inicial, siempre es la salud y la mejora de esta. Y entonces desde el colegio principalmente lo que reivindicamos no es una guía, sino una normativa de obligado cumplimiento. Aquí lo que tenemos es una guía de mínimos, una recomendación, pero al final lo que queremos es llegar a los máximos porque estamos hablando de salud y tenemos que garantizar siempre esa buena salud de la población y más concretamente de los más pequeños. Entonces, aquí sí que pedimos que en sucesivas legislaciones o nuevas revisiones de esta guía se vaya camino hacia la obligatoriedad en el cumplimiento de una normativa de comedores escolares con unos máximos y no que sea una recogida de mínimos. Y por supuesto también, desde aquí animamos a la Administración, junto con nuestra ayuda,
a la realización de la última franja de edad que nos quedaría, de edad de 0 a 3 años, una guía para los más pequeños, para mejorar, en este caso, desde los 0 hasta los 16 años, o tener más controlado la alimentación en centros escolares o en guarderías que no tienen la posibilidad de estos pequeños de hacerlo en casa. Por lo menos que la administración, junto en este caso con el colegio y demás entidades, pues sea garante de que lo que se ofrece y lo que se le da a nuestros futuros ciudadanos pues sea lo mejor. Y en principio yo ha sido bastante breve. Cualquier duda que tengáis la podéis hacer. Y bueno, simplemente dejaros con el paisaje de lo que yo veo todas las tardes, que es mi querida Vega Baja. Y sin más, muchas gracias. Y cualquier duda tenéis al colegio a vuestra disposición. Buenos días. Soy Cristóbal Llorens Iborra, soy doctor en Ciencias de la Salud y enfermeros de Salud Pública. Trabajo en la Unidad de Promoción de la Salud del Centro de Salud Pública de Denia. Además soy dietista, nutricionista y profesor asociado a la Universidad de Alicante. Os voy a hablar del programa de evaluación y fomento de la calidad nutricional de la oferta alimentaria en centros escolares. Y un poco a manera de introducción, comentar que en la encuesta de nutrición de la Comunidad Valenciana, que se hizo en el 2010-2011, nos señalaba que los chicos tenían un exceso de peso del 28%, es decir, un 16,8% de esos niños tenían sobrepeso y el 11,7% tenían obesidad. Las niñas un poco menos, las chicas tenían de exceso de peso un 22,8% y se traducía en sobrepeso un 15,7% y en obesidad un 7,1%. Poco lo más preocupante sería que solo el 10,5% de los jóvenes sigue recomendaciones de consumo diario de fruta, verdura y ensalada. Es decir, que el 90% no sigue estas recomendaciones. Al hilo de eso, ya el cuarto plan de salud de la Comunidad Valenciana, que tiene vigencia hasta este año, en su objetivo 5.3 nos observa que hay que garantizar y promover una alimentación saludable. Dentro de este programa nos basamos en 4 normas. Por un lado sería la Ley 17 de 2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que es nacional, la Ley 10 del 2014 de Salud de la Comunidad Valenciana, y luego la Orden 53 de 2012, que es la que regula en concreto el servicio de comedor escolar público no universitario de titularidad de la Generalitat, dependiente de la Consejería de Educación. Y por último, el Decreto 84/2018 de fomento de una alimentación saludable y sostenible en el ámbito de las administraciones públicas. En concreto, la Ley 17 de 2011 pues ya nos señala que las autoridades competentes velarán para que las comidas servidas en escuelas infantiles y centros escolares sean variadas, equilibradas y estén adaptadas a las necesidades nutricionales de cada grupo de edad. Esto quiere decir que los menús tienen que tener calidad, ser de calidad, que hay obligación de proporcionar información de los menús escolares, sobre todo a los padres, a las familias, la obligatoriedad de facilitar menús especiales, sobre todo en cuestiones de alergias, la prohibición de venta de alimentos y bebidas con alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares, y las escuelas deben ser espacios protegidos de la publicidad. Ya la Comunidad Valenciana, la Ley 10 del 2014 de Salud, nos dice que tiene que haber una actuación coordinada de sanidad y educación para acciones en materia de salud escolar. En concreto, a sanidad, la competencia que nos toca sería, por un lado, la vigilancia y el control higiénico-sanitario de los alimentos y del personal de los comedores escolares, que lo realiza la Unidad de Seguridad Alimentaria dentro de la Dirección General de Salud Pública, y el asesoramiento y determinación de requisitos mínimos de los menús de comedores escolares. Y esto lo realizarían las unidades de promoción de la salud. Pero, ¿qué es un comedor escolar? Bueno, pues la Orden 53 de 2012 nos dice que el servicio de comedor escolar comprende tanto la alimentación del alumnado como la vigilancia y la atención educativa. Además, que se desarrolla durante la totalidad del tiempo
que media entre la finalización del horario lectivo matinal y el comienzo del horario lectivo vespertino. También comprendería la programación, elaboración y distribución de los menús, garantizando los controles higiénicos sanitarios. Incluiría la atención educativa del alumnado antes, durante y después del periodo de alimentación, es decir, que el comedor escolar no es solo mientras los niños comen, sino todo el periodo anterior y posterior también. Y esta atención educativa tiene que fomentar, por un lado, la promoción de la salud, por otro lado, los hábitos alimenticios. También trabajaremos las habilidades sociales y hábitos relacionados con cultura, deporte y ocio. También nos dice esa orden que la planificación de menús tiene que ser variada y equilibrada y que el alumno tiene derecho a recibir una dieta equilibrada y saludable. ¿Cómo sabemos si es saludable? Pues rigiéndose por las normas dietéticas para comedores escolares elaboradas por la Consejería de Sanidad, que luego veremos qué recomendaciones nos hace, que esta guía es del 2018, y que tiene que haber, nos tiene que ofrecer un menú especial en caso de alergias. Siempre los niños, las familias tienen que aportar un certificado médico. Por lo tanto, tenemos que encontrar el equilibrio entre una correcta nutrición de nuestros niños y adolescentes con una buena gastronomía, mediando una educación sanitaria y unos correctos hábitos alimentarios. Por último, el decreto 84/2018 de fomento de alimentación saludable y sostenible en el ámbito de las administraciones públicas quiere establecer unos criterios de seguridad alimentaria, alimentación saludable y sostenibilidad en los pliegos de contratación de la administración pública. Serían básicamente tres. Por un lado, que el 40 o más % de las frutas y hortalizas frescas sean de temporada en la Comunidad Valenciana, que al menos el 3% de las compras sean productos ecológicos y que tiene que ofrecerse menús adaptados a personas celíacas, es decir, personas que tienen alergia al gluten. Este decreto afectaría a centros escolares, sanitarios y de servicios sociales de titularidad de la Generalitat. Por otro lado, este decreto también nos habla de que las máquinas expendedoras, que serían estas las MEAP, máquinas expendedoras de alimentos y bebidas, tienen que tener determinados productos envasados que cumplan con unos criterios nutricionales. ¿A qué productos nos referimos? Bueno, pues por un lado, agua envasada, por otro, leche desnatada o semidesnatada, yogures y otras leches fermentadas bajos en grasa y sin azúcar añadido. También pueden tener las máquinas expendedoras pan integral, fruta fresca, frutos secos no fritos y bajos en sal, refrescos sin azúcar añadido, zumos de fruta, platos a base de vegetales frescos, lo que llamamos ensaladas, y sopas vegetales frías, que sean los gazpachos. Vale, pero entonces no pueden tener las máquinas expendedoras otros productos que no sean estos. Bueno, pues sí pueden tener otros productos siempre y cuando cumplan unos criterios nutricionales. ¿Cuáles serían? Bueno, pues si vemos en esta primera columna, serían todos aquellos productos en los que la porción envasada tenga como máximo 200 kilocalorías, que la grasa total sea como máximo el 35%, que equivaldría a 7,8 gramos, que las grasas saturadas fuesen el 10% máximo, que equivaldría a 2,2 gramos, ácidos grasos trans sería como máximo 0,5 gramos, y sin contar aquellos ácidos grasos trans que están de forma natural en los productos, como en la carne o los lácteos. Azúcares sería máximo el 30%, que equivaldría a esos 15 gramos, y sal máximo 0,5 gramos por porción. Como decíamos, la guía de comedores escolares del 2018 de la Comunidad Valenciana nos aporta una serie de recomendaciones que hacemos nuestras en el menú escolar para saber si tiene calidad y está equilibrado y está adaptado a nuestros niños, y ahora veremos cuáles son. Legumbres mínimo 8 al mes, cereales máximo 8, igual que carne y preparados a base de carne. Pescado, sin embargo, sería un mínimo de 4, huevos entre 4 y 8, lácteos mínimo de 4 al mes, postres no lácteos, es decir, frutas en conserva, gelatinas, etcétera, un máximo de 2, salsas industriales máximo 4 al mes, precocinados industriales
máximo 6, y frituras, máximo 5 al mes. Bien, en la Comunidad Valenciana hay más de 1.500 comedores escolares sujetos a vigilancia por los inspectores de seguridad alimentaria. Cada año evaluamos dentro de nuestro programa 1/3 de los menús escolares, de manera que en estos 3 años previos de programa ya hemos evaluado todos los menús de la Comunidad Valenciana. ¿Y qué alcance tiene nuestro programa? Bueno, pues todos aquellos comedores escolares para alumnos de educación primaria, de entre 6 y 12 años, y educación secundaria, entre 12 y 16 años, que estén ubicados en la Comunidad Valenciana, de cualquier titularidad pública o privada, con o sin cocina propia. Es decir, que sea una empresa la encargada de cocinar. ¿Cuál sería el objetivo general del programa? Bueno, pues básicamente garantizar la calidad de la oferta alimentaria de los centros escolares de la Comunidad Valenciana. Y luego tenemos unos 4 objetivos específicos ligados con las actividades relacionadas para poder conseguirlos. Por ejemplo, el primero, evaluar la oferta alimentaria de los comedores escolares en relación al servicio de comidas variadas, equilibradas y adaptadas a las necesidades de cada grupo de edad. Es decir, que evaluaríamos los menús con respecto para ver si están adecuados a las recomendaciones de la guía de la Comunidad Valenciana. Evaluar en centros escolares de cualquier titularidad la conformidad con la normativa en cuanto a accesibilidad y publicidad de las máquinas expendedoras. El anterior objetivo lo haría promoción de la salud, seguridad alimentaria, los inspectores. Este tercero también lo harían los inspectores de seguridad alimentaria, que sería evaluar en los centros escolares de titularidad de la Generalitat la conformidad con lo establecido en el Decreto 84 de 2018 con respecto a la oferta de alimentos y bebidas a través de las máquinas expendedoras, es decir, esos alimentos que acabamos de ver. Y por último, evaluar la conformidad con lo establecido en el Decreto 84 de 2018 de la oferta de productos vegetales frescos y de temporada, que hemos dicho que sería un mínimo de 40%, y de alimentos de producción ecológica, ese mínimo 3%, en centros escolares, aquí sí, de titularidad de la Generalitat Valenciana. Esto también lo haría Seguridad Alimentaria. Al concluir todas estas actividades para conseguir los objetivos específicos, elaboramos un informe con recomendaciones y, si fuera el caso, con incumplimientos, que se remite a la dirección del centro escolar por parte de la Dirección del Centro de Salud Pública. Y por lo que respecta a esta pandemia de la COVID-2019, no se ha elaborado un procedimiento todavía, puesto que los comedores escolares están cerrados y hasta que no se abran en el curso escolar que viene, pues hay que ver cómo evoluciona esta pandemia. Bueno, pues ya muchísimas gracias por su atención y estamos al tanto de cualquier pregunta que nos quieran hacer. Muchas gracias.